el cáncer y su duelo. Si consideramos el proceso de duelo frente al cáncer, tomaremos en primer lugar la situación que afronta el enfermo al conocer su diagnóstico. También estudiaremos el duelo que produce en él mismo y en la familia que lo subsiste. La importancia del cáncer es tal que en nuestro país es la segunda causa de muerte a nivel de la población general. En mujeres, la primera causa es el cáncer cervicuterino y la segunda, el cáncer de mama. McDougall afirmó que el psicoanálisis no puede curar el cáncer, pero que existe mucha evidencia que sustenta la hipótesis de que cuando la paciente es asistida, tanto somática como analíticamente, sus oportunidades de sobrevivir aumentan notablemente. ¿Qué podemos decir en relación a la elaboración del duelo en el paciente oncológico? Es un paciente que se tiene que enfrentar con la posibilidad de la propia muerte y de la propia mutilación. Desde la perspectiva psicológica, el sujeto que logra resolver los duelos y expresar en palabras eso que se le escribe en el cuerpo como cáncer, tendrá mejor calidad de vida. Tradicionalmente se hace referencia a Elizabeth Kubler-Ross, quien propuso 5 etapas, que seguramente ustedes conocen. Primera fase, negación, aislamiento. Segunda, ira. Tercera, pacto. Cuarta fase, depresión. Y quinta, aceptación. En general, se trata de un proceso más complejo. Desde la perspectiva psicoanalítica, sabemos que uno de los mecanismos de defensa que se utiliza cuando aparece un sufrimiento intolerable es la negación, en donde se actúa como si la amenaza y el peligro no hubieran tenido lugar. Es decir, se niega la posibilidad de la propia muerte. Como nos describe Melanie Klein, ante la imposibilidad del dolor surge la defensa maníaca, con la finalidad de no vivir la pérdida. La relación maníaca se caracteriza por el control, el triunfo y el desprecio. Es decir, se invierte la situación, se niega el peligro y se niega la palabra del otro con las amenazas que contiene. Las pérdidas que se han vivido a lo largo de la vida, antes de que la enfermedad aparezca, que conllevan un duelo no resuelto, no tendrán un sentido simbólico en tanto que el paciente no haya podido poner en palabras su dolor, sino que lo transforma en enfermedad somática. Enfrentar las pérdidas narcisistas y la posibilidad de la muerte a lo largo de la enfermedad implica que algunas se elaboren y otras no, lo cual dependerá de las posibilidades psíquicas que la persona tenga para enfrentarlas, y en este sentido también es importantísimo el apoyo y la cercanía que le procuren sus seres queridos. Así nos acercamos ahora al tema de la muerte. La muerte, su papel en la vida psíquica. El niño podrá ser un hombre si es reconocido como tal por otros hombres. Al educar a su hijo, los padres ubican en él la propia conciencia que implica la noción de la finitud, de la muerte. El hombre posee una identidad simbólica que lo particulariza con respecto a los demás seres vivos. Tiene nombre, tiene historia, y es la única especie para la que la muerte está presente durante la vida. La única que tiene rituales funerarios, la única que cree en la inmortalidad. De modo que la muerte, como la concebimos, es un concepto humano, cultural. Las concepciones, creencias y ritos que la acompañan dependen de las circunstancias históricas y sociales. Borges dice que la palabra muerte le sugiere una gran esperanza, la esperanza de dejar de ser. Pero a pesar de esta afirmación, la idea de la muerte propia
y de los seres queridos es tan difícil de aceptar que el hombre ideó la inmortalidad para negarla y creó las religiones como modo de defenderse de ese dolor. Según Freud, la idea de la muerte propia no tiene cabida en nuestro inconsciente, donde reinan los deseos y no hay ausencia de lo deseado. Pensamos que sí concebimos nuestro fin, aunque nuestro inconsciente nos declare inmortales, si la parte yoica consciente sí sabe que se va a morir. La ausencia de la idea de muerte en el ello no es incompatible con la angustia de muerte en el yo. En cuanto a la muerte del otro, cada ser querido es también un ajeno y despierta sentimientos de ambivalencia, ya que los otros también en algún momento fueron enemigos, odiados. Frente a la muerte de la persona amada o a la propia muerte, el hombre primitivo inventó los espíritus y su conciencia de culpa los imaginó peligrosos. Las alteraciones físicas del muerto le sugirieron la división entre el cuerpo y el alma, y la intolerancia a la muerte le llevó a creer en la sobrevivencia del alma. Las concepciones acerca de la inmortalidad buscan acallar el dolor que ocasiona la idea de la muerte y defienden el narcisismo del mismo modo que la negación de la limitación, de la castración, de la falta, niega la impotencia. Cuanto más vulnerable se siente el yo, más defiende la fantasía de inmortalidad, que también lo protege del dolor frente a la pérdida de los seres queridos. De modo que creemos que aunque no podamos concebir la idea de estar muertos, sí podemos imaginar y temer la experiencia de morir. Y más aún, podríamos decir que toda actividad humana es en gran medida un modo de negar la muerte. Nuestra cultura interpreta el mundo en términos de tiempo y espacio. Una vez que nos hemos ubicado en ella, con un tiempo que fluye del pasado al futuro, entre comillas, porque es una construcción humana, ¿no? La experiencia nos dirá que el futuro contiene nuestra muerte, conocimiento con el que se debe convivir a lo largo de la vida. Desde los tiempos de los hombres de las cavernas, que mantenían vivos a sus muertos, tiñéndoles sus huesos de rojo, la angustia de muerte mueve a la mente a generar artificios con el fin de atenuar este sufrimiento. Hoy, que las promesas místicas ya no resultan verosímiles, los modelos religiosos se han vuelto ineficaces. En relación con ello, Macfarlane Barnett sostiene que el problema humano más importante es la actual remoción de todo apoyo científico y filosófico a la creencia de la persistencia personal después de la muerte. La mentalidad primitiva, en cambio, no aceptaba que la muerte acabara totalmente con la actividad física y espiritual humana. Cassirer afirma, por ejemplo, que la idea de que el hombre es inmortal por naturaleza y esencia parece extraña por completo al pensamiento mítico y al pensamiento religioso primitivo. Mientras que para la metafísica se debe probar la subsistencia del alma después de la muerte, en el curso de la historia del espíritu humano, a través de los siglos, la situación ha sido inversa. No se debe demostrar la inmortalidad, sino la mortalidad. Por otro lado, la vida humana es una sucesión de duelos que comienza con la separación de la madre, corte indispensable, lesionando así el narcisismo primario, ya que sin pérdida no hay desarrollo del sujeto, de modo que el encuentro con la pérdida, con la falta, es un inevitable destino humano. A
A partir de la caída de las convicciones religiosas, de la muerte de Dios, en los países industrializados, domina una concepción que puede designarse muerte invisible y que ha llegado también a los países en desarrollo. Así, a partir de la primera mitad del siglo XX, la muerte comienza a desaparecer de la vida pública. El que va a morir no lo sabe de manera explícita, el duelo se rechaza, hay una interdicción en torno a la muerte, semejante a la que se daba en otros momentos frente a la sexualidad. Y esta es una gran dificultad para el sujeto amenazado por la muerte, puesto que la muerte no es glamorosa. La sociedad, tan activa a este respecto en otros momentos, deja de tener participación en los rituales fúnebres, no solo desinteresándose del moribundo, sino también abandonando el muerto a su familia. En épocas anteriores, el que iba a morir lo sabía, tomaba sus disposiciones, se despedía de sus seres queridos y podía presidir, incluso por anticipado, la ceremonia de la muerte. Hoy es frecuente que se niegue la información al enfermo, convirtiéndolo de este modo en un niño que no se entera de su propio destino. Esta conducta se debe al deseo de negar la existencia de la enfermedad y la muerte, que aparecen como fracturas intolerables para el narcisismo. La participación de la familia en la muerte de uno de sus miembros se ve muy acotada o desaparece casi del todo cuando el enfermo es hospitalizado. Los adelantos de la medicina han dado popularidad al hospital como único sitio adecuado para el que va a morir, aunque el recurso de la hospitalización también se debe a que las familias actuales difícilmente pueden hacerse cargo del cuidado de un enfermo terminal. Pero además, y sobre todo, el hospital coloca la muerte fuera del hogar y permite ponerla a distancia. En el medio hospitalario, la hora de la muerte puede ser determinada. Algunas veces la prolongación de la vida, aunque sea vegetativa, se vuelve un fin en sí mismo. El personal hospitalario mantiene tratamientos que pueden conservarla en forma artificial durante días o semanas. Actualmente, la muerte deja de ser un fenómeno natural y necesario. Es algo así como una falla del sistema médico. En consecuencia, y eso constituye un gran cambio, la muerte no pertenece más al que va a morir ni a su familia. Está organizada por una burocracia que la trata como algo que le pertenece, y aunque forma parte de sus responsabilidades, debe interferir lo menos posible. El duelo también desaparece como práctica. Los funerales se hacen breves y la cremación se vuelve muy frecuente. El deseo actual de no saber acerca de la muerte quita el soporte social al doliente, estigmatiza el duelo. Se pierde así una oportunidad importante, ya que los rituales alrededor de la muerte permiten un espacio y un tiempo fuera de la rutina para que el doliente sea apoyado, acompañado, tenga la posibilidad de tramitar sus sentimientos de pena, de pérdida, de dolor. Alush destaca este cambio en la relación con la muerte, que pasa a ser negada. El doliente es objeto de vergüenza, de exclusión, y se convierte en un paria. Esta nueva manera de concebir a la muerte es llamada por este autor la muerte seca. Nuestra sociedad mercantil y triunfalista tiene pocos hábitos y actitudes compartidos. Sin embargo, se ha unificado en esta respuesta de vergüenza frente a la muerte. Admitirla parecería ser aceptar un fracaso en el mandato social de ser felices y tener éxito. La muerte, de hecho esencial para la existencia humana, pasa a ser un acontecimiento absurdo. Padecido en la ignorancia y la pasividad, es una falla sin justificación, puesto que ya no se cree en la existencia del mal, que le daría sentido, ni en la sobrevivencia del alma, que la anularía. Esta pérdida de sentido hace que el temor a la muerte propia o ajena sea difícilmente manejable de la misma manera en que es penoso admitir la propia castración.
El psicoanálisis no ha sido ajeno a la evitación del tema de la muerte y llama la atención los pocos trabajos que se ocupan de su presencia en la vida psíquica. Acorde con esto, la formulación de la pulsión de muerte también ha sido cuestionada. Uno de los mecanismos que utiliza el sujeto para manejar la presencia de la pulsión de muerte es proyectar lo malo fuera de sí mismo, surgiendo entonces la noción de que si se elimina al otro, que es el malo, se elimina el mal. Este fenómeno subyace en las relaciones entre los hombres, en los odios entre las naciones o en las agresiones de los otros países. El concepto de pulsión de muerte se liga entonces con el de agresividad. Los semejantes son agredidos, martirizados, desposeídos, explotados. Las guerras, matanzas, homicidios, el holocausto son ejemplos extremos de estas situaciones que obviamente dependen también de factores políticos, históricos y económicos. Se trata de eventos en los que el sadismo actúa con suprema eficacia, considerando a los candidatos al exterminio como si fueran nada, despojándolos de su condición humana, convirtiéndolos en cosas indiferentes, eliminables. Y este, lamentablemente, es el rostro de la muerte en nuestro siglo. Si me paso unos minutos, ¿será muy grave? Muy grave. No van a ser muchos. También me gustaría saber si al final podemos tener algún ratito para preguntas, intercambios, etc. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el duelo y la melancolía. Las vicisitudes de la vida ocasionan pérdidas de seres queridos, de circunstancias habituales, de configuraciones familiares, de lugares conocidos. El duelo y las pérdidas son territorios del psicoanálisis. Me propongo hacer algunas puntuaciones alrededor de los conceptos que Freud vierte en su obra, especialmente en duelo y melancolía, junto a las dudas que se plantean en torno a algunas de sus afirmaciones. Duelo y melancolía describe los procesos del duelo, normal o patológico, y es la obra que ha sido establecida clásicamente para entender el duelo desde el psicoanálisis y la psiquiatría. Según Freud, el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. En algunas personas encontramos que en lugar de duelo se produce melancolía. La melancolía se caracteriza por el desinterés por el mundo externo, la desazón, la pérdida de la capacidad de amor, la inhibición de la productividad, la rebaja del sentimiento de sí, los autorreproches, la autodenigración y las expectativas de castigo. En cuanto al duelo, Freud dice que opera del siguiente modo. El examen de realidad ha demostrado que el objeto amado no existe más, de modo que el mandato es quitar la libido del enlace con el objeto. Esto es resistido y puede llegar al caso extremo de que se dé un extrañamiento de la realidad y una psicosis alucinatoria del deseo. Es decir, no se cree en la desaparición de esa persona. Pero en el duelo normal, entre comillas, cada uno de los recuerdos y expectativas con los que la libido estaba fijada al objeto son clausurados. Una vez realizado el trabajo de duelo, el yo se vuelve libre y desinhibido, capaz de investir a un nuevo objeto con esa misma catexia libidinal liberada de su ligamen con el objeto perdido. Esto supone la movilidad libidinal y la así llamada contingencia del objeto. Es decir, que el objeto es contingente y que podrá ser reemplazado. El duelo, nos dice Freud, es un proceso normal. No se nos ocurriría confiarlo al médico para el tratamiento. El análisis sería nocivo. Sin embargo,
justamente los duelos no reconocidos y no realizados suscitan frecuentemente la consulta psicoanalítica. Las pérdidas, la soledad, el desamor y el dolor que suscitan pueblan las sesiones psicoanalíticas. Alush sostiene que toda demanda de análisis tiene que ver con un duelo y que existe una relación ineludible entre el duelo y la práctica psicoanalítica. Los muertos, dice este autor, lo que Hipócrates llamaba el espíritu de los difuntos, habitan al sujeto y determinan muchos aspectos de la vida y también los síntomas, de modo que habría una relación entre enfermedad mental y duelo, y el fin del duelo equivaldría a la curación. El duelo ocasiona un trabajo de desprendimiento. La melancolía, en cambio, remite a una pérdida de objeto sustraída a la conciencia. A diferencia del duelo, proceso totalmente consciente según Freud. Las dos nociones afirmadas en duelo y melancolía que podemos cuestionar son que el duelo normal cursa sin mayores conflictos y que el objeto que se pierde es sustituible con relativa facilidad, que es esto que se llama contingencia del objeto. Veremos cómo en otros trabajos de la obra freudiana estas afirmaciones no se mantienen. En su artículo La transitoriedad, Freud se plantea lo enigmático del duelo. Dice, el duelo es un enigma. ¿Por qué el desprendimiento libidinal debería ser tan doloroso? Solo sabemos que la libido no desea abandonar a sus objetos, inclusive cuando hay sustitutos disponibles. Se abre entonces un interrogante acerca de la sustitución casi automática del objeto planteada en este trabajo de duelo y melancolía. Tal vez la escritura de este trabajo en 1917, al comienzo de la Primera Guerra, en la que Freud tenía mucho compromiso por sus hijos que estaban en el frente, fue víctima del deseo de olvido, del temor a la muerte, que surge cuando ésta campea a su gusto y ya no se cree en la inmortalidad ni en un Dios que la sustente. De alguna forma, el texto de Freud ha pasado a formar parte de la literatura que critica el duelo, calificando de anormal una tristeza que perdura, una nostalgia que no cede, como si lo que se esperara del deudo sobreviviente fuera una normalidad rápida, eficiente y desmemoriada. Si tras la muerte de un ser amado se lo puede o se lo debe reemplazar con rapidez, la muerte es menos muerte. ¿Y qué decir de la reacción a la muerte de alguien con quien se ha compartido la vida, o a la muerte de un hijo? Es decir, sería una exigencia que crea una idea de patología alrededor de un duelo que es demasiado prolongado. En 1915, en el trabajo de Guerra y Muerte, Freud afirma que las emociones agresivas existen a lo largo de toda la vida, coexistiendo con las amorosas. La mente primitiva, dice, persiste y es indestructible, como persiste la ambivalencia inconsciente, las creencias en la propia bondad y la maldad de los otros. Lo que deseo subrayar es que la pretensión de desligamiento del objeto perdido de modo eficaz y sin conflicto desconoce las dificultades en el duelo, que aparecen sea a partir de la existencia de sentimientos agresivos, porque en general los sentimientos agresivos con respecto al que desaparece conflictúan el duelo y aparece muchísima culpa, ¿no? Pero también sea con respecto al dolor que despierta la pérdida de un objeto amado, que solo estará presente a través de la persistencia de las identificaciones y recuerdos de aquellos que han sido trascendentes. En Tótem y Tabú, cuando Freud se refiere al temor a los espíritus y el tabú de los familiares de las personas muertas, sostiene que el temor a los espíritus, a la persecución de los muertos, se debe a los sentimientos de triunfo
sobre los que han fallecido. De modo que muchas veces la dificultad del duelo se debe a la relación difícil, agresiva con el muerto y a la culpa que eso causa. Laplanche utiliza la historia de Penélope y Ulises para referirse al duelo. Él cita el verso de Homero que describe el momento en el cual el ardid de destejer es descubierto por los pretendientes. ¿Se acuerdan, no? Que Penélope cada noche les tejía porque decía que cuando terminase el tejido iba a aceptar otro pretendiente, iba a dar por muerto a Ulises, ¿no? Estos pretendientes han entrado en sospechas por el trabajo. Un minuto, perdón, muy bien. Bueno, lo que dice Laplanche es que puede haber un modo de duelo que realmente desteja los nudos que están ligados al objeto perdido de una manera cuidadosa y que ese sujeto tenga bastante carga libidinal como para poder utilizar esa misma carga en una vida futura bondadosa o en una relación que le sea útil, amorosa, con un objeto nuevo. Freud habló de recuerdos y expectativas que nos ligan al otro. Finalmente, lo que nos queda de los muertos queridos, recuerdos, identificaciones, expectativas incumplidas, lo único posible es dejarlos partir con lo propio que se va con ellos, su mirada, quienes fuimos para ellos y por ellos, esperanzas, los planes, lo incumplido. ¿Qué sucede frente al objeto que desaparece? El que se va, abandona o muere, muestra su lado malo, que rechaza y olvida, que mata por ausencia, ya que para el que se queda, dejar de ser visto por el ausente es dejar de ser, no existir, porque el ausente, el muerto, era un objeto privilegiado para ese sujeto, que lo necesitaba mucho, que necesitaba que ese sujeto ausente lo mirase. Pero vamos a dejarlo lo demás. Tenemos 5 minutos para poder hacer alguna pregunta a la doctora. Recordemos que tenemos más actividades por realizar. Desafortunadamente quisiéramos tener más tiempo, cederle más tiempo a la doctora, pero las actividades y el tiempo no nos lo permiten. 5 minutos. Tampoco se crean que nada es reemplazable. Mejor pregunten. Si quiere alguien formular una pregunta, tenemos aquí abajo 2 micrófonos para que puedan pasar. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionó que en el aparato psíquico, desde el punto de vista psicoanalítico, el yo sí teme a la muerte, la considera como algo real. El ello no me quedó muy claro, parece que, no, si bien no es ajeno a ella, la percibe como algo amenazante. No me quedó claro cómo se percibe, cómo la percibe el superyo, cómo percibe el superyo a la muerte. El superyo debe percibirla como su deseo. Porque, digamos, en la medida que generalmente el superyo es una instancia punitiva y amenazadora, va del lado de la muerte. No confundir el superyo con el ideal del yo, ¿no? Que en un momento se parecía parecido. El ideal del yo realmente es algo que impulsa al sujeto a cumplir con un determinado modelo de desarrollo, ¿no? Sí. Doctora, buenos días, buenas tardes. Hablamos mucho de trabajo y trabajo y trabajo, pero yo quisiera un poquito más ejemplificándolo. ¿Cómo puedo trabajar el duelo cómo trabajar ejemplificando el duelo o la melancolía, pero ejemplificándolo, o sea, con un hecho real, porque me falta un poquito más al respecto, ¿no? Por favor. Bueno, no sé si puedo con un hecho real, pero el problema
El problema del duelo, que es la pérdida de un ser querido, es una cosa muy difícil y generalmente lleva mucho tiempo. Yo creo que en ese sentido es muy importante la relación previa que ha tenido el sujeto con esa persona. Digamos, si él piensa que ha sido todo lo justo y todo lo bondadoso que pudo ser, probablemente sufra mucho, pero finalmente lo acepte. En cambio, una muerte que es precedida por una relación muy ambivalente, en donde hubo amor pero también mucho odio, el sujeto siente que él mismo se va con el muerto, porque tiene una relación con el muerto narcisista, en donde si el muerto desaparece, desaparece él también. Esa es la esencia de la melancolía. No, estamos. ¿Alguien más? Ya, ¿no? Doctora, buenas tardes. Bueno. Bueno, respecto a la pregunta que hizo el compañero, y si se vive ese caso, ¿qué sugiere usted? Bueno, por lo menos es mi pregunta, para trabajarlo y dejar que se vaya. Claro. Y sí, digamos, el duelo normal hay que darle tiempo y seguramente se va a poder trabajar. La melancolía algunas veces necesita ayuda realmente terapéutica o analítica, porque el sujeto al que se le muere alguien, con quien tenía ese vínculo que para él era todo, esa persona que se va él también con ese todo, ¿no? Lo que hay que ayudarle es discriminar entre él y el muerto, y también ayudarle a no tener que seguir el destino del objeto muerto, ¿no? Que se pueda discriminar como otra persona que puede tener otra vida y que tiene que tener una vida futura también. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Comparte el video con un amigo o un familiar.